No soy de los que andan contando lo que les pasa en la carretera. Pero hay historias que, por más que uno quiera dejarlas atrás, se le quedan pegadas al pecho como un tatuaje que no pediste. Esta es una de esas. Me llamo Julián Medina, tengo 54 años y llevo más de 3 décadas rodando por todo México en mi tráiler rojo, ese que ya se sabe de memoria los baches, los atajos y los silencios de la madrugada. He visto de todo, compa. De todo. Pero lo que viví esa tarde, eso todavía me sacude el alma. Venía bajando de San Luis Potosí rumbo a Matehuala, sin prisa pero con la mente dándole vueltas a 1000 cosas que uno piensa cuando ya no queda música que lo distraiga. El calor era brutal, de esos que te cuecen el alma por dentro. Y justo antes de una curva sin señalización, la vi, parada, solita, al borde de la carretera, con una maleta pequeña a los pies y una mochila desgastada abrazada a su cuerpo como si fuera un escudo. No era una muchacha común, ni por su ropa, ni por su postura, ni por esa mirada. Tenía el pelo rizado al viento, una blusa amarrada al torso, falda de mezclilla ceñida y unas piernas curtidas por el sol. Pero lo que más me marcó fue ese gesto, una mezcla entre alivio y miedo, como si mi tráiler fuera su última esperanza. Frené. No por costumbre, por instinto. Algo en su expresión me dijo que no podía seguir de largo. ¿Va para el norte?, me preguntó con una voz tan bajita que apenas la escuché. Asentí y le advertí sin rodeos que no me gustaban los problemas ni las historias raras. Ella sonrió, como quien ya está acostumbrada a las reglas que le imponen los demás. Subió sin decir mucho, acomodó la mochila en sus piernas y se quedó mirando al frente, inmóvil. Por el retrovisor la vi abrazarse a sí misma, como si intentara sostenerse por dentro. Y eso que afuera el sol reventaba la tierra. Se llamaba Daniela. Eso fue todo lo que dijo. Ni apellido, ni de dónde venía, ni hacia dónde iba. Más allá, me dijo cuando le pregunté. Y aunque su silencio era ruidoso, yo no insistí. Los traileros aprendemos a leer más lo que no se dice. A los pocos kilómetros le ofrecí un refresco que traía en la hielera. Lo agarró con las 2 manos como si fuera un premio. Fue ahí cuando noté que no sudaba por el calor. No. Era ese sudor helado que solo sale cuando el miedo te aprieta por dentro. Dijo que iba a ver a una tía, que tenía broncas en casa. Pero cuando le pregunté en qué pueblo vivía su tía, dudó. Inventó un nombre. Uno que, por más que he rodado, sé que no existe. Y ahí, compa, supe que algo no cuadraba. Pero no dije nada. Uno ya está curtido. Sabes que hay personas que solo quieren llegar a algún lado, aunque no sepan bien a dónde. Otras, traen el infierno pegado en la suela. Daniela era de estas últimas. Cada vez que pasaba un carro, ella volteaba bruscamente. No era paranoia. Era pánico. Esos ojos ya habían visto cosas feas. No hablé. Solo cambié de frecuencia en el radio. Mandé un mensaje corto a los compás del norte. ¿Alguien cerca de Matehuala? Mejor prevenir. Paramos en una tienda de paso. De esas que venden gorditas rancias y café aguado. Le dije que bajara, que estirara las piernas. Se negó al principio. Pero insistí. Finalmente accedió, pero no soltaba su mochila ni por un segundo. Se sentó lejos de mí, mirando al horizonte como quien ya no espera nada. En eso, un carro viejo pasó lento por la carretera. Y su rostro cambió. Se heló. Se agachó instintivamente. Como si el aire mismo le doliera. Entonces lo entendí todo. Estaba huyendo. O escondiéndose. O las dos. Volvimos al tráiler en silencio. Esta vez, ella se sentó más cerca de la puerta. Lista para saltar. Yo bajé el volumen del radio. El silencio nos pesaba. Mira, morra, le dije con tono firme, si traes bronca, dímelo ya. No soy policía, pero tampoco soy tonto. No me metas en algo raro. Ella no me miró. Solo murmuró, yo no quería esto. No hizo falta más. A los pocos minutos, justo en una curva donde el sol ya se rendía, vi el mismo carro que había pasado antes. Estacionado. Con 2 tipos recargados en el cofre, fumando. No me miraron, pero yo sí a ellos. Las manos me sudaban. No era nervio. Era intuición. Esa que uno cultiva cuando el camino se vuelve casa. Daniela susurró, es mi hermano. ¿Y los otros? Quise detenerme. Decirle que se bajara.
Pero algo en su mirada me detuvo. No era ella el problema. Era una pieza más en un juego sucio que no había elegido. Así que hice lo que nunca imaginé hacer. Improvisé. No pasaron ni 3 días cuando recibí una llamada extraña. Un número desconocido, de esos que uno normalmente no contesta. Pero algo dentro de mí me empujó a hacerlo. Era doña Tere. Hablaba rápido, nerviosa, como quien no sabe por dónde empezar. Julián, ella se fue. ¿Cómo que se fue? Anoche. Sin avisar. Solo dejó una nota. Mi estómago se revolvió. La carretera me ha enseñado a no apegarme, a no ilusionarme con nadie que sube o baja. Pero esta vez era diferente. Había algo en esa chiquilla rota que me había tocado más de lo que estaba dispuesto a admitir. ¿Qué decía la nota? Gracias. Y que no quería poner en peligro a nadie más. Guardé silencio. No era la primera vez que alguien desaparecía de mi ruta. Pero sí la primera que me dejaba esa sensación de vacío, como si una historia hubiera quedado inconclusa. Le pedí a doña Tere que me guardara la nota. No sé por qué. Tal vez para recordarme que no todo se puede salvar. O que a veces, simplemente no alcanza. Ese mismo día, en la madrugada, salí de nuevo. Esta vez rumbo a Tijuana. Un viaje largo, solitario, donde uno tiene tiempo de sobra para pensar. Y mientras la radio murmuraba viejas canciones, empecé a repasar cada gesto, cada silencio, cada palabra rota de aquella muchacha. Fue en una gasolinera de Sonora donde volvió a aparecer su sombra. No ella, pero sí alguien que la buscaba. Un tipo fornido, tatuado, con una cicatriz en el cuello y un acento que no era de por aquí. Entró preguntando si alguien había visto a una morra de pelo rizado, mochila negra, acento del centro. Mostró una foto vieja, mal impresa. Era ella. Daniela. Aunque en esa imagen sonreía. Y eso me dolió más que cualquier golpe. No dije nada. Evité la mirada del tipo y me fui antes de que insistiera. Pero esa noche no dormí. Me estacioné en un paradero de trailers y me quedé mirando las estrellas. Pensando que, en algún lugar, ella también podría estar mirando el cielo, preguntándose si hizo lo correcto al irse sola. A los días siguientes se sumó una secuencia de señales que no supe interpretar del todo. Un conductor en Sinaloa me habló de una chica que pedía aventón sin rumbo fijo. Una señora en Baja me describió a una joven con la voz quebrada que le pidió limosna sin atreverse a mirar a los ojos. Unos adolescentes en un Oxxo dijeron que una chava con falda rota había dormido en el parque del pueblo. Era ella. Tenía que ser ella. Como un fantasma que nunca termina de irse, pero tampoco se queda. Pensé en buscarla. Dejar todo y seguir su rastro. Pero, ¿qué podía ofrecerle yo? ¿Un camión viejo? ¿Un camino incierto? ¿Una compañía que también está rota por dentro? Así que seguí manejando. Día tras día. Noche tras noche. Hasta que la historia pareció empezar a disolverse como neblina en la madrugada. Nadie volvió a hablar de ella. Nadie la volvió a ver. Y yo, empecé a guardar su recuerdo en una caja dentro de mí. No como quien se olvida, sino como quien ya no sabe qué más hacer con tanto silencio. Hasta que, una tarde cualquiera, en un pueblo del norte donde apenas hay cobertura, recibí un mensaje de texto desde un número que no tenía guardado. 3 palabras. Solo 3. Pero bastaron para que todo dentro de mí se volviera a encender. Gracias por salvarme. Nada más. Ningún nombre, ningún lugar, ningún rastro. Pero supe que era ella. Supe que, al menos por ahora, estaba viva. Que había sobrevivido. Y que, en medio de su huida, se había tomado un segundo para decirme eso. Gracias por salvarme. No respondí. No hacía falta. El mensaje no era una conversación. Era una despedida. O tal vez, un cierre. Después de eso, nunca más supe de Daniela. Pero mi ruta cambió. Ya no veo a los pasajeros como antes. Ya no paso de largo tan fácilmente. Ahora, cada vez que alguien levanta la mano al borde de la carretera, me detengo un segundo más de lo normal. Miro a los ojos. Busco señales. No para juzgar. No para salvar. Solo para estar seguro de que, si alguien más necesita una salida, yo pueda, al menos, ofrecerle un pedazo de camino. Fue en una madrugada fría, con neblina densa y pocas luces en la carretera, cuando un chico joven, de no más de 17 años,
Hizo la señal para que me detuviera. Estaba empapado, con la mirada ida, y temblaba de frío más por miedo que por clima. Algo en él me recordó a Daniela. Esa forma de sostener la mochila como si fuera su último refugio. Esa mirada que pedía ayuda sin atreverse a decirlo. Le abrí la puerta sin decir palabra. Subió en silencio. Me dijo que venía de Michoacán, que su padre lo golpeaba, que su madre se hacía la vista gorda, y que había decidido irse sin rumbo, sin meta, solo lejos. Me pidió que lo dejara donde pudiera conseguir trabajo, aunque fuera cargando costales o lavando platos. Durante el trayecto no habló más, pero su cuerpo hablaba. Cada movimiento tenso, cada mirada perdida. Y aunque yo no soy un psicólogo ni un salvador, aprendí a reconocer esos silencios. Eran los mismos que llevaba Daniela en los huesos. El mismo dolor callado. La misma urgencia por desaparecer sin morir. Al dejarlo en una gasera en Hermosillo, le ofrecí algo de dinero. No mucho, pero lo suficiente para comer un par de días. Se negó. Le insistí. Aceptó sin mirarme. Bajó y antes de cerrar la puerta, me dijo, ¿por qué hace esto? Porque alguien me enseñó que a veces basta con detenerse. Asintió y desapareció entre la bruma de la mañana. Ese día supe que Daniela no había sido un capítulo aislado. Era parte de una historia más grande, una historia que se repite en cada esquina de este país. Donde hay niñas huyendo de horrores que no pidieron. Donde hay adolescentes escapando de infiernos que no merecen. Donde hay madres que pierden todo y padres que nunca estuvieron. Y en medio de eso, los caminos. La ruta. Nosotros, los que cruzamos ciudades como fantasmas, los que tenemos el poder de decir sí o no cuando alguien levanta la mano. Con el tiempo, empecé a anotar las historias. No por vanidad ni por hacerme el héroe, sino porque cada una de esas almas me transformaba. Me cambiaba. Me obligaba a revisar mis propias heridas, mis propias decisiones. Porque yo también tengo una mochila con recuerdos que pesan. También tengo fantasmas que a veces me despiertan a las 3 de la mañana. Pero cuando veo que alguien encuentra un poco de paz solo porque un desconocido le ofreció un asiento, entiendo que no todo está perdido. Una noche, mientras descansaba en un paradero cerca de Saltillo, me encontré con un compañero viejo. El Chapo, un trailero curtido, de voz ronca y risa fácil. Hablamos de rutas, de multas, de las nuevas normas que nadie entiende. Hasta que, sin querer, le conté la historia de Daniela. No toda. Solo lo esencial. Él se quedó en silencio. Raro en él. Luego, mirando al horizonte, dijo, yo también recogí a una chiquilla una vez. Pensé que solo buscaba un aventón. Pero traía los ojos de quien ya había visto demasiado. No pregunté nada. Solo manejé. Al final, me dejó una pulsera tejida. No sé su nombre. Pero esa pulsera cuelga en mi retrovisor desde entonces. Y en ese momento supe que no era el único. Que había más como yo. Gente común, rota, cansada, pero dispuesta a detenerse. A mirar. A escuchar. A hacer algo. Aunque sea poco. Aunque parezca nada. Desde entonces, llevo una libreta pequeña en la guantera. Ahí anoto nombres, fechas, lugares. No siempre con detalles. A veces solo escribo, ella tenía miedo o él no quería volver a casa o no dijo su nombre, pero olía a tierra mojada y cigarro barato. Esa libreta no tiene destino. No pienso publicarla ni compartirla. Es solo para mí. Para no olvidar. Para recordarme que la ruta no es solo asfalto y gasolina. Es también piel, alma y dolor. Es una cadena de encuentros que, sin quererlo, se vuelven parte de tu historia. Y aunque nunca volví a ver a Daniela, cada historia que recojo, cada mirada rota, cada gracia sin palabras, me la devuelve por un instante. Como si ella estuviera ahí, en cada cruce, en cada curva, recordándome que no siempre entendemos lo que alguien realmente busca cuando sube a nuestro camión. A veces es solo un escape. Otras, una segunda oportunidad. Y en los mejores casos, un poco de humanidad. Con los años, la libreta se llenó. Cambié de camión, cambié de rutas, pero nunca dejé de escribir. Empecé a identificar a los que cargaban demasiado, aunque no llevaran maletas. Esos que se suben mirando al suelo, que apenas hablan, pero que gritan con los ojos. Aprendí a respetar sus silencios, a no forzar palabras, a solo ofrecer compañía. A veces, eso es todo lo que alguien necesita,
no sentirse solo en medio del desierto. Una madrugada en Chihuahua, mientras el viento silbaba fuerte y la radio apenas se escuchaba, recogí a una mujer mayor. Se llamaba Magdalena. Llevaba un rosario entre las manos y me pidió que la llevara hasta donde terminara mi camino. Hablamos poco. Me dijo que había perdido a su hijo hacía años, que nunca lo encontraron, que probablemente cruzó al norte buscando una vida mejor y que solo quería recorrer esos caminos que él alguna vez pisó. Esa noche, mientras ella dormía en el asiento del copiloto, me quedé mirándola. Y por un segundo, imaginé que esa mujer podía ser la madre de Daniela, o de cualquiera de los otros. Que cada historia que recogemos no solo cambia nuestra vida, sino la de todos los que están conectados por ese hilo invisible del dolor, la pérdida y la esperanza. Al llegar a nuestro destino, Magdalena bajó sin decir mucho. Me dio las gracias con un beso en la frente. Y antes de irse, me entregó una estampa de San Cristóbal. Dijo que era el patrón de los conductores, pero también de los que llevan a otros a salvo. Desde entonces, esa imagen cuelga junto a la pulsera del Chapo, justo frente al volante, recordándome que esto va más allá de manejar. Porque este trabajo, este camino, no es solo transporte. Es testimonio. Es puente. Es a veces refugio, otras veces despedida. Pero sobre todo, es una forma de decir, estoy aquí, sigo aquí, y si lo necesitas, me detengo por ti. Años después, en una de esas gasolineras de siempre, vi a una muchacha de cabello rizado, con una mochila negra y la mirada firme. No era Daniela. Pero por un instante, quise que lo fuera. Me acerqué. Le pregunté si necesitaba un aventón. Sonrió. Me dijo que no, que ya tenía quien la esperara. Y aunque una parte de mí se sintió vacía, otra se llenó de algo distinto. De alivio. De paz. Porque no todos los caminos tienen que empezar con huida. Algunos, incluso, terminan en un abrazo. Esa noche, al estacionarme, abrí la libreta una vez más. No para escribir una historia nueva, sino para releer una antigua. La de Daniela. La de la chica que no buscaba un aventón, sino una salida. Y mientras pasaba las páginas, entendí que su historia no terminó cuando se bajó del camión. Terminó aquí. Conmigo. Con todo lo que me enseñó sin siquiera proponérselo. Y así, entre motores que rugen, estaciones de paso, y cielos que siempre parecen tener la misma luna, sigo mi ruta. No sé a quién más llevaré, ni qué historia nueva se sentará a mi lado. Pero sí sé que mientras tenga manos para manejar y ojos para mirar, voy a seguir deteniéndome por los que no tienen a dónde ir. Porque tal vez, solo tal vez, esa parada, ese asiento, ese gesto, sea lo único que les quede para seguir creyendo que este mundo todavía tiene lugar para ellos. Y si es así, entonces todo valió la pena.